Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el Padre Fernando Alcázar. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Pasado unos minutos de la 1, nos encontramos aquí en Campus de Fe con nuestros jóvenes universitarios. Y ya metidos en época de exámenes, así que un poquillo apurados hacemos el programa, pero muy contentos de prestar nuestro servicio a la Radio de la Virgen. Ha terminado la Maratón, que es el proyecto de emisión de Radio María, en el cual se ha ayudado a las emisoras, por ejemplo, del Líbano, de Irak, de Portugal. Así que les damos las gracias a todos nuestros oyentes que han participado y sobre todo a los que han rezado por los frutos. Y en este programa vamos a contar con menos personal porque estamos aquí apurados de exámenes, y entonces nuestro compañero Jesús Lamas no va a poder hacer su preciosa sección de Cineforum, pero tenemos una sección nueva, así que no se lo pueden perder. Pónganse cómodos, oyentes de Radio María, porque queremos saludar con nosotros a Rodrigo Rina. Buenas noches, ¿qué tal? Pues buenas noches, hermano Miguel, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con paz, pero puestos ahí a tope. Se te ve con sueño ya, ¿eh? Sí, hombre, es que ya no son horas. Pero bueno, hoy ya has tenido un parcial, o sea que un paso menos. Exacto, es un paso menos. Y seguimos adelante, saludamos por supuesto a nuestro técnico de sonido Carlos Soler, que nos va a pinchar unas canciones muy bonitas. Y a todos nuestros técnicos de Radio María les damos un saludo. Pónganse cómodos, que empieza Campus de Fe. Campus de Fe, en Radio María. En el programa de hoy vamos a empezar comentando el Evangelio del día. Tras una canción que profundiza en él, tendremos unos testimonios muy interesantes. Desde Salamanca, desde Valladolid y desde León. Tras ello, vamos a estrenar una nueva sección. Continuaremos con la voz del Papa. Y concluiremos con un consejito en El hermano tiene un plan. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Pues nos ponemos en presencia del Espíritu Santo, especialmente en estos días que nos preparamos para Pentecostés, para que el Espíritu Santo sea quien nos asista y nos ilumine
en la meditación y en la escucha de su palabra. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Hemos escuchado del Evangelio según San Juan, uno de los discursos que tiene Jesús tras la última cena, y tras los discursos de despedida, pues viene una oración en la cual Jesús se dirige al Padre justo cuando va a ser el momento del prendimiento. Poco antes de ser prendido en el huerto, Jesús está orando al Padre. Y en este momento vemos como Cristo está intercediendo por nosotros, está pidiendo una serie de cosas. En primer lugar, que seamos uno. También le está pidiendo que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso dice: santifícalos en la verdad. Pide especialmente Jesús al Padre que nos guarde, que nos cuide, que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Y ante todo, que seamos santificados, como Cristo es santificado, ¿no, Rodrigo? A mí me gustaría, hermano Miguel, yo te voy a hacer un par de preguntitas, ¿vale? A ver si podemos ir haciendo que este evangelio sea mucho más ameno y más cercano a la realidad. Entonces yo quería preguntarte si podemos extrapolarlo. Menciona que los discípulos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿A qué se refiere a eso? Se refiere a que están en el mundo, es decir, en las cosas temporales, en las cosas cotidianas de la vida, pero no pertenecen al mundo en cuanto a que son ciudadanos del cielo. Y no pertenecen al mundo en cuanto el mundo como emprendido como lo mundano. Vale. Es decir, una cosa es, hay como varios significados de mundo. Estamos en el mundo como que estamos en la tierra, que estamos en las cosas cotidianas de la vida, las circunstancias temporales, pero no pertenecemos al mundo en cuanto a que no pertenecemos a lo mundano en el sentido negativo, de los apegos, las cosas negativas. No lo material en sí como algo negativo. Lo material no es malo ni es bueno, es algo bueno creído por Dios. Pero que no tenemos puesto el corazón en esas cosas y no nos dejamos llevar por los ambientes negativos del mundo. Vale, está genial, hermano Miguel, me ha quedado clarísimo. Porque yo había extraído un par de, vamos a decir, ideas o matices que yo, por ejemplo, había puesto o había interpretado que el cristiano está llamado a implicarse en la historia, pero digamos que sin dejarse de moldear por valores que contradicen el Evangelio. No sé si ahí está el punto al que... Sí, exactamente. Nosotros somos personas que vivimos en el día a día y somos ciudadanos de la tierra y estamos llamados a construir el reino de los cielos ya aquí. Pero no un reino de los cielos pensando en una especie de paraíso terrenal en el cual haya todo tipo de lujos y tal, sino en el sentido de que sea Cristo el que reine en nuestra vida. Cuando dice Jesús, habla del reino de Dios y que el reino de Dios tiene que estar en medio de vosotros y que el reino de Dios está ya aquí, se refiere a Cristo reinando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y en la medida en la que Cristo reine en el corazón de cada hombre, reinará en la sociedad. No un reinado social como una teocracia, sino
en cuanto a los valores, las virtudes, los dones del Espíritu Santo se están encarnando en los cristianos. Ujú. Y luego, por ejemplo, con este evangelio, ¿qué nos quiere pedir o qué nos quiere simbolizar que hagamos? Porque entiendo que está orando y que le está pidiendo que nos proteja, ¿no? O que nos sacrifiquemos como Él. Así es, está pidiendo al Padre, en primer lugar, que sean uno, que es una cosa que es muy fuerte y de la cual deriva, por ejemplo, el movimiento ecuménico. Ujú. Habla de que así como Dios es uno, es trino, pero también es uno, Vale. todos nosotros, los cristianos, estamos llamados a la unidad. No unidad de ser todos exactamente iguales, sino de estar unidos en la caridad, Ujú. unidos en la misma fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Vale. Y también habla de que ninguno se pierda. Ujú. Es bonito pensar como Cristo en ese momento estaba rezando por cada uno de nosotros, no de la humanidad en general, como una especie de masa, sino Ya. estaba pensando en ti, estaba pensando en mí y estaba pensando en que por cada uno de nosotros iba Cristo a redimirnos. Y en esta redención entra la santificación. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, llega a nosotros y al estar el Espíritu Santo en su plenitud en nosotros, nos diviniza, nos santifica. No santificación como que yo me santifico a mí mismo, sino que soy santificado por Dios. Es algo pasivo. Claro. Vale, pues entonces, a modo de resumen, digamos que Jesús nos pide que, digamos, que no es que seamos perfectos, sino que seamos auténticos o que estemos unidos, que estemos arraigados a la verdad, que estemos arraigados a lo que es el corazón. Vamos a Sí, decir, lo que tú el dices amor. de no ser perfectos, cuando Jesús dice sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, no se refiere a una perfección humana, se refiere a una perfección en la caridad, Vale. porque la perfección mayor es la caridad. Entonces ser perfecto se referiría a ser caritativos. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Muy interesante, la verdad. Y también habla de ser santificados por Dios. Por Ujú. eso, como nos estamos preparando para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el que nos va a santificar, por eso estamos escuchando estos pasajes en los cuales Cristo nos está pidiendo para nosotros el Espíritu Santo, que lo tenemos en el bautismo y que se nos planifica en la confirmación, que por cierto, Como matiz o como adelanto, sí, como spoiler. como spoiler, van a venir unos testimonios muy interesantes de jóvenes universitarios de Salamanca que han recibido el sacramento de la confirmación. Pero no ahora. No lo Claro. vamos a contar ahora, sino vendrá más adelante en el programa. No sé si tenías alguna pregunta más. Yo ya como cierre final, ya sabes que a mí me gusta una pequeña pregunta de reflexión, ya sea sobre todo introspectiva, que sería, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida concreta? Para que cada uno piense y reflexione acerca de si es realmente Dios quien guía mis decisiones o quien está presente en mi vida. Y hasta ahí, hasta que cualquier persona puede extrapolarlo a su vida o a su trabajo, su familia o lo que él quiera. Como hacer presente a Dios en ti, ¿verdad? Claro. Y eso es una cosa que tendríamos que caer en la cuenta de los cristianos, porque muchas veces ponemos el acento en lo que hacemos y no en lo que dejamos que Dios haga en nosotros. La santidad muchas veces lo vemos como algo activo, de cosas que yo hago, y al final el protagonista soy yo. Y se trata especialmente de cuánto dejo a Dios hacer en mí, que el protagonista es Dios. Como dice Santa Maravillas de Jesús, si tú le dejas. Ujú. Y dejad que Dios sea Dios. Y para reflexionar y profundizar en esta idea, vamos a escuchar una canción que se titula Que todos sean uno y que es de un sacerdote que se llama Luispo, que canta junto con el grupo Trigo 13 y nos puede ayudar a orar como Cristo oraba, que diciendo que todos
sean uno. Con el viento que aletea sobre el agua, el aliento que proclama una nueva creación. Con el agua que sepulta y que levanta, la promesa que abalanza mil caminos a la luz. Con el fuego que devora mis entrañas y que brota de la cruz. Que todos sean uno, como tu Padre en mí, como yo Padre en ti. Que todos sean uno, como tu Padre en mí, como yo Padre en ti. Para dar razón al mundo de esperanza, de una vida que proclama la victoria del amor. Para darles, Padre eterno, nuestro sello y celebren mi presencia, este, oeste, norte, a sur. Consumados los envío a todas partes, como me enviaste tú. Que todos sean uno, como tu Padre en mí, como yo Padre en ti. Que todos sean uno, como tu Padre en mí, como yo Padre en ti. Que todos sean uno, como tu Padre en mí, como yo Padre en ti. Que todos sean uno, como tu Padre en mí, como yo Padre en ti. Con el fuego que devora mis entrañas. Campus de Fe en Radio María. Y con este himno de una asamblea de la Renovación Carismática que interpreta su Ministerio Nacional de Alabanza, vamos a dar paso a la Agenda SAR. En primer lugar, vamos a hablar de Salamanca, de la Pastoral Universitaria de Salamanca, que nos va a contar un poquito nuestro amigo Rodrigo Rina qué ha pasado. Bueno, pues tenemos, no sé si grandes noticias, supongo que sí. Aquí solo traemos grandes noticias. El 8 de mayo, que fue un viernes, en la Catedral Vieja de Salamanca, se confirmaron 50 jóvenes, lo cual la verdad que es una locura. Y son evidentemente universitarios, ya que tuvieron que ver con la Universidad Pontificia de Salamanca, donde el monseñor José Luis Retana Gonzalo fue el encargado de confirmarlos. Pues muy interesante esto, y nos lo va a contar en primer lugar Iván, que es estudiante de medicina. Buenas noches, Iván, cuéntanos qué tal ha sido esa experiencia. Bueno, pues mi relación con pastoral universitaria y con el tema de la confirmación fue un poco casualidad. Yo hacía un tiempo me había planteado hacerla, pero nunca encontraba el momento por estudio o por lo que fuese, y justo al inicio del curso, en la feria de bienvenido de la universidad, vi el puesto y me informaron un poco de cómo iba la cosa y tal, y dije, pues por probar, fui con un amigo que también quería hacerla y al final se confirmó también con nosotros, y básicamente pues vimos que había un grupo amplio de gente en el que podíamos hablar un poco de todos los temas de forma libre y tal, así que decidimos completar el proceso. Y ya por fin esta tarde nos confirmamos.
Y el sentimiento de alegría y regocijo, además de un poco de nervios, porque al final es un paso más en nuestra vida religiosa. Muchas gracias, Iván. Y el siguiente testimonio nos lo trae Jaime Marcos, que es también estudiante de medicina y nos va a contar qué ha supuesto para él recibir el sacramento de la confirmación. Hola, soy Jaime Marcos, estudiante de tercero de medicina y os vengo a contar un poco mi experiencia en el grupo de confirmación. Empecé profundizando en mi fe el año pasado, más o menos a mediados final de curso, y me quise acercar más recibiendo el último sacramento que me faltaba, iniciación, que era el de la confirmación. En la feria de bienvenida de la Universidad de Salamanca de este septiembre descubrí la pastoral universitaria, todas las actividades que hacen y la posibilidad de recibir la confirmación en el grupo en el que estuve. Convencí a un amigo mío para que me acompañara en el proceso y estuvimos yendo al grupo de confirmación, a la catequesis, durante este año, y el momento más especial fue el pasado viernes, cuando recibimos de mano del señor obispo el sacramento en la mismísima Catedral Nueva de Salamanca, en un acto muy bonito, muy lleno de alegría, emoción y un acto precioso para profundizar y amplificar la fe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Marcos. Y también con nosotros está Ana Lucas, que estudia Derecho y que también ha recibido el sacramento de la confirmación y nos va a contar qué ha supuesto para ella eso. Muy buenas noches, Ana Lucas, cuéntanos. Hola, soy Ana y este viernes recibí el sacramento de la confirmación y para mí ha sido una experiencia súper especial porque me ha ayudado a acercarme más a Dios y también a entender mejor mi fe. Además, durante ese tiempo he aprendido que la confirmación no es solo hacer un sacramento más, sino que es como un paso muy importante para vivir la fe de una manera más consciente y también pues como más personal. Y también me he sentido súper acompañada por mi parroquia y por las personas que han compartido este momento pues conmigo, y además el recibirla en la catedral ha hecho que sea una experiencia súper bonita. Muchas gracias, Ana Lucas. Y la última en contar su experiencia es Claudia, que estudia farmacia. Buenas noches, Claudia, cuéntanos. Hola, soy Claudia, estudio farmacia en Losal y el otro día me confirmé. Pues para mí ese día fue un día súper bonito y lo viví pues acompañada tanto de mis padres como de mis amigos y también pues de la gente con la que había hecho la catequesis. Para mí ese día fue súper especial. El momento de la misa se me pasó súper rápido y la verdad que me siento muy afortunada de poder haberme confirmado en la Catedral Nueva de Salamanca y de haberme confirmado también en la ciudad donde estoy estudiando. Y aunque, como antes haya dicho, se me pasó súper rápido, bueno, la misa y el día en general, siento que lo disfruté mucho y que era consciente en cada momento del paso tan grande que estaba dando en mi vida. Así que, pues nada, una experiencia de 10. Muchas gracias, Claudia. Y continuamos desde Salamanca hasta Valladolid, donde ha habido una mesa redonda muy interesante, ¿no, Rodrigo? Sí, de ahí también podemos extrapolarlo a la nueva sección, pero tampoco vamos a hacer spoilers, como dice el hermano Miguel. En esta mesa redonda que ha concluido en Valladolid, se habla de los orígenes entre el diálogo de la ciencia y la fe. En ello voy a citar sobre todo a los representantes, que han sido Fernando Sols, físico de la materia de condensada de la UCM de Madrid, José Ramón López, que estudia, que es un catedrático de bioquímica en la IBGM de UBA, y Alfredo Marcos, que estudia filosofía de las ciencias y también pertenece a la UBA. Pero eso nos lo va a contar Emiliano, que es el delegado de la Pastoral Universitaria de Valladolid. Adelante, Emiliano, cuéntanos, buenas noches, ¿qué tal ha ido? Buenas noches, pues desde la Pastoral Universitaria lo que nos planteamos desde el principio fue un poco el deseo de establecer ese diálogo entre la fe, la ciencia, la fe y la cultura, la fe y la razón, que podamos, pues lo propio de la universidad, que es la investigación, que es buscar la verdad y en ese sentido pues relacionar pues la ciencia con la fe. Y por eso tuvimos el 5 de mayo pasado, tuvimos esta mesa redonda en la que participaron pues tres ponentes que eran pues de diferentes campos. O sea, uno era Fernando Sols, que es profesor de
de Física de la Materia Condensada en la Universidad Complutense de Madrid. También estuvo José Ramón López, que es un profesor de Bioquímica y Biología Molecular de aquí de la Universidad de Valladolid. Y también estuvo Alfredo Marcos, profesor de Filosofía de la Ciencia, también en la Universidad de Valladolid. El moderador fue Álvaro Antón, que es un profesor de Geometría y Topología de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, también de Valladolid. Total que en esta mesa redonda pues fue un momento, yo creo que muy rico de contenido, y nos sirvió a todos pues para darnos cuenta de qué relación existe entre la fe y la ciencia. Desde el principio de los tiempos, desde que el hombre es hombre, pues siempre se ha preguntado por los interrogantes, siempre se ha preguntado por qué es lo que ocurre, por qué las cosas son así, y siempre ha habido, pues en todas las culturas ha habido un intento de responder, pues a veces con mitos. Y entonces, de alguna forma, la pregunta que nos hacíamos ahora es: ¿qué dice la ciencia hoy sobre el origen del universo y sobre el origen de la vida? Las dos cosas que están como muy relacionadas. Por una parte, son diferentes, pero a la gente le interesa muchísimo. Y la pregunta también es: ¿cómo podemos acercarnos con nuestra razón a los orígenes? ¿Cómo podemos establecer una relación entre la fe y la ciencia? ¿Existe esa relación? ¿Puedo hablar de esa relación? Eso fue un poco lo que tratamos de dar respuesta con esta mesa redonda, y la verdad es que los ponentes presentaron de forma como profunda, también académica, muy académica. Fue un encuentro así muy típico de universidad, y a la vez divulgativo también, para que la gente, porque había profesores, había alumnos, también había miembros del PAS, con lo cual había un ambiente como muy variado. Y por otra parte, pues cada uno de los que estaban, había gente que era de ciencias, de letras, de económicas, de todos, con lo cual de alguna forma había que hacer una aproximación para que todo el mundo pudiéramos sentirnos como implicados. Y en ese sentido creo que fue muy rico. La gente acabó muy contenta y acabó con ganas de que pudiéramos repetir, y que ojalá que más adelante podamos tener más charlas o más mesas redondas sobre este tema. Muchas gracias, Emiliano. Y la verdad es que ese tema ha sido muy interesante, y Gonzalo, que estudia doble grado de Física y Matemáticas y está terminando la carrera, ha querido contar con nosotros también esa experiencia que ha supuesto para él. Buenas noches, Gonzalo, cuéntanos. Hola, muy buenas. Pues la verdad que para mí ha sido una experiencia absolutamente reveladora, y por la que estoy profundamente agradecido. Es decir, bueno, yo en particular vengo de un ambiente, de un contexto técnico. Yo estoy acabando un doble grado en Física y Matemáticas, y el ambiente académico en el que acostumbro a estar pues es, digamos que propenso a rechazar la existencia de un ser superior o de Dios o cualquier cosa. Algo que quiero decir es que hacen falta precisamente más este tipo de coloquios para hacer a la gente pensar y abandonar el estereotipo de que hay una incompatibilidad entre la existencia de un Dios con la ciencia. Y precisamente este coloquio, tratando de eso, pues ha tratado temas como el Big Bang, los universos paralelos, la mecánica cuántica, la existencia de la vida, y cómo estructuras tan aparentes simples inicialmente han conseguido de alguna forma aprender a hacer estructuras más complejas y finalmente pues dar lugar a la vida. La conclusión ha sido que son planos diferentes en los que no necesariamente, no se prueba de una forma empírica la existencia de Dios desde la ciencia, y no se prueba ni la existencia ni la existencia, pero de alguna forma se pueden dar algunos indicios que te pueden dar lugar a ese pensamiento, pues a través de lo que se conoce pues el ajuste fino, ¿no? Es decir, todas las leyes físicas, las constantes de la naturaleza, que son de alguna forma tan perfectas que un mínimo cambio puede ser absolutamente catastrófico e impedir la vida directamente. Pues por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza existente entre las partículas del núcleo atómico, pues si fuera incluso un 2% diferente, directamente no sería posible la vida. O la gravedad, si la gravedad fuera ligeramente menor, tampoco sería posible la vida. Entonces, son todos razonamientos que no
no te deducen nada, pero simplemente pues te dan que pensar de que la perfección de la naturaleza, pues oye, puede haber algo más allá que haya dado lugar a ello. Entonces, bueno, pues siempre van a haber motivos suficientes tanto para creer como para no creer, pero yo creo que eso es precisamente lo que Dios pretendía al otorgarnos la libertad de querer o no querer. Es decir, si hubiese más motivos para querer que para no creer, pues de alguna forma estamos obligados a creer, y eso pues naturalmente nos quita la libertad. Entonces, bueno, no sé, yo esencialmente este tipo de charlas, francamente las recomiendo mucho, y esta en particular ha sido extraordinaria. Muchas gracias, Gonzalo. Y Cristina Sánchez, que es médico y que está vinculada a la Universidad de Valladolid, ha querido contar también en Campus de Fe cuál ha sido su punto de vista. Buenas noches, Cristina, cuéntanos. Pues para mí verdaderamente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha encantado, primero, que haya lugares de encuentro para hablar de filosofía fuera de la Facultad de Filosofía, para hacerse preguntas, y sobre todo el cruce que se hizo entre la biología y la filosofía, o la ciencia en general y la filosofía, porque todos los que tenemos fe y además tenemos profesiones científicas, creo que tenemos un poco la obligación de desmentir el mito de que son dos áreas diferentes, paralelas, que nunca se tocan, y casi como si tuviéramos que elegir, ¿no?, entre tener fe o estudiar ciencias. Y bueno, además los ponentes estaban muy preparados, supieron hacernos entrar en el discurso, incluso a los que no estamos tan avanzados en algunos temas, y para mí consiguieron dos cosas. Primero, que nos quedáramos con ganas de más, y que saliéramos de allí también con más ganas todavía de conocer, más deseo de saber más y de hacernos más preguntas. Muchas gracias, Cristina. Y finalmente tenemos con nosotros a Óscar Alejos, que es profesor del área de electromagnetismo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, y quiere apuntar a nosotros su punto de vista. Dinos, Óscar, cuéntanos, dinos. Pues diría que esta mesa redonda me ha hecho ser aún más consciente de que a la realidad no podemos acercarnos de una única forma. En mi caso, desde joven, pues mi aproximación había sido estrictamente empírica, y solo consideraba verdadero únicamente pues aquello que podía ser observado, medido o verificado mediante el método experimental. Esta postura, que en muchos casos se puede considerar sólida, me había llevado a ignorar otras formas de conocimiento igualmente válidas, sin tener en cuenta que la realidad es demasiado compleja como para ser abordada desde un único enfoque. Y es que, según se ha debatido en esta mesa, sí existen múltiples caminos para aproximarse a lo real, tanto filosófico, en el que pues nos cuestionamos los fundamentos y el sentido último; el biológico, que explora la vida desde sus mecanismos más profundos; o, por supuesto, el religioso, que aporta esa dimensión trascendental y simbólica. Y son caminos que, lejos de excluirse, pues pueden dialogar entre sí y enriquecerse mutuamente, porque cada uno ilumina aspectos distintos, ampliando pues nuestra comprensión global. Digamos, en resumen, pues esta experiencia a mí me ha servido para revisar mis propios límites intelectuales y abrirme pues a esa visión más integradora, en la que todas estas distintas perspectivas conviven y colaboran para construir una imagen más completa y humana de la realidad. Muchas gracias, Óscar. Seguramente haya más ediciones de este tipo de mesas redondas tan interesantes. Y desde Valladolid nos trasladamos hasta León, donde hay una convivencia muy interesante para chicas jóvenes, ¿verdad, Rodrigo? Voy a soltar primero toda la información y así luego podemos escuchar a las hermanas. Bueno, pues tenemos una convivencia vocacional para chicas de entre 18 y 35 años que se va a dar entre el 19 y el 21 de junio, o sea, ya mismo, el mes que viene, y proponen las hermanas clarisas de León
pues unas vivencias para poder, digamos, entre comillas, reencontrarse. Luego nos lo van a explicar mejor Sor Angélica. Para ello las inscripciones están abiertas hasta el 15 de junio y si alguien quiere saber más información voy a decir los 2 números de teléfono que tienen, ¿vale? 987 23 63 34 y el segundo número de teléfono que tienen sería el 618 25 67 y 82. Pues muchas gracias, Rodrigo. Y en primer lugar, quisiera que nos contasen las propias hermanas en qué consiste pues esta experiencia vocacional para estas jóvenes. Que nos cuenten las Clarisas de León. Paz y bien, hermanas. Paz y bien. Con estos encuentros vocacionales queremos ayudarte a descubrir lo que el Señor ha soñado para ti desde antes de la creación del mundo. Queremos ofrecerte una oportunidad, un tiempo y un espacio para detenerte, para escuchar la palabra de Dios, para rezar y acoger la mirada de Jesús. Queremos ofrecerte unos días de oración y silencio donde puedas aprender a cuidar de la interioridad como un espacio de relación con Jesús, como un camino para experimentar la belleza y la bondad de Dios en tu propia vida. Queremos ofrecerte un espacio de silencio interior para que puedas intuir lo que el Señor tiene en su corazón para tu felicidad. Queremos contarte lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que Dios ha estado grande con nosotras y somos felices. Queremos que nos acompañes en nuestra oración, en nuestra adoración, en nuestro silencio y compartir contigo nuestra comunión fraterna. Y una cosa te digo, si llegas a descubrir lo que el Señor ha soñado para ti y lo llevas a cabo, serás la mujer más feliz del mundo, te lo aseguro. Ven y verás. Muchas gracias, hermanas. Y les había pedido que compartiesen con nosotros un testimonio de alguna de las últimas hermanas que han ingresado en la comunidad de Clarisas de León. Y ella es Sor Angélica, que por medio de un Erasmus encontró su vocación. Paz y bien, Sor Angélica. Paz y bien a todos. Hola, yo soy Sor Angélica, soy de Italia y vivo en el convento de León de la Santa Cruz. Vine a España con un Erasmus. Había hecho un billete de ida y vuelta, pero el billete ya no tuvo la vuelta. Empecé con unas inquietudes. Quería yo estudiar en el campo científico. Me daba mucha pena, preocupación, las personas que estaban afectadas por la enfermedad del cáncer. Entonces mi interés era meterme en este ámbito científico. Pero el Señor tenía otro ámbito pensado para mí, el ámbito de la fe. La fe y la medicina caminan por la mano. Y ahora mi gran deseo es rezar por todas las personas que confían en nuestra oración, porque hay otros tipos de enfermedad, la soledad, pero también la oración es sanadora también para compartir gozos y alegría con los demás. Hay mucho bueno en nuestro mundo. Ese es mi pequeño testimonio. Espero que os haya gustado y juntos vamos adelante todos. Muchas gracias, Sor Angélica. Y han querido compartir también con nosotros una canción en la que ellos reflexionan sobre su vocación. Así que vamos a escuchar esta canción que dice Ofrenda Permanente. Yo no me podía imaginar lo que tenías preparado para mí. Tú me has esperado
permanente. Ven, me dices cada amanecer, déjalo todo que yo te seduciré. Yo soy vida y soy camino. Sé que solo tú me puedes dar la plenitud de gozo y de felicidad. Mi vida tiene sentido. Ofrenda permanente al estilo de Jesús, pan repartido entre toda la multitud, signo visible de que tú vives en mí. Ofrenda permanente. Han hecho Eucaristía en favor de los demás, mediante la oración, mediante la fraternidad. María con nosotros enseñándonos a ser ofrenda permanente. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y con esta música tan chula estrenamos la sección de Apuntes de Teología con el padre Jorge de Juan Fernández. Pues el padre Jorge de Juan Fernández nos escribió hace tiempo a nuestro correo electrónico y nos quiso proponer participar en el programa de alguna manera y dijimos que por supuesto que sí. Él es licenciado en Teología Bíblica, es doctor por la Universidad de Valladolid en Filosofía, es profesor en la Universidad de León y también en el Instituto Superior de Teología de Astorga y León. Y queremos presentarle y que nos cuente un poquillo cómo va a consistir esa sección de Apuntes de Teología. Buenas noches, padre Jorge de Juan. Cuéntanos cómo va a ser esta nueva sección de Apuntes de Teología. Buenas noches, oyentes del programa Campus de Fe de Radio María. Inicio la aventura de acompañaros en la sección Apuntes de Teología, un espacio para pensar la fe, para profundizar en las grandes preguntas del ser humano y acercarnos desde la teología
aquellas cuestiones fundamentales que muchas veces llevamos dentro, aunque no siempre sepamos formularlas. A lo largo de este tiempo compartiremos reflexiones, claves y respuestas que pretendo que nos ayuden a comprender mejor a Dios, al ser humano y el sentido de nuestras vidas. Muy interesante, Padre Jorge. Y en este primer programa quisiera que nos diese respuesta a la pregunta de ¿ciencia y religión son enemigas? Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que ciencia y religión son enemigas, que para confiar en la ciencia hay que abandonar la fe, y que creer en Dios significa rechazar el pensamiento racional. Pero, ¿es verdad que estamos obligados a elegir entre una y otra? Uno de los argumentos más difundidos afirma que la religión surgió como una explicación primitiva del mundo. Cuando el ser humano no entendía fenómenos como las tormentas, las enfermedades o el origen de la vida, recurría a dioses o fuerzas sobrenaturales. Más tarde, con el desarrollo científico, esas explicaciones habrían quedado superadas. El sociólogo Auguste Comte defendía precisamente esta idea. Según él, la humanidad pasó de una etapa religiosa a una filosófica y finalmente a una científica considerada la fase madura del conocimiento humano. Desde esta perspectiva, cuanto más avanza la ciencia, menos espacio queda para la religión. Pero aquí aparece una cuestión fundamental. ¿La religión pretende realmente explicar científicamente el universo? La respuesta es no. La ciencia y la fe trabajan en planos distintos. La ciencia intenta responder al cómo funcionan las cosas, cómo se forman las estrellas, cómo evoluciona la vida o cómo funciona nuestro cerebro. La religión, en cambio, se pregunta por el sentido último de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué valor tiene la vida humana? ¿O si existe un propósito más allá de lo material? Por eso, muchos filósofos y teólogos consideran un error entender la religión como una mala ciencia. Para una persona creyente, Dios no es simplemente una explicación de fenómenos naturales que aún no comprendemos. Dios representa el fundamento del sentido, del valor y de la existencia misma. Además, la historia demuestra que la relación entre ciencia y religión ha sido mucho más rica de lo que solemos imaginar. Muchos de los científicos más importantes de la historia fueron creyentes: Newton, Pascal, Kepler. Quizá el problema nunca fue la ciencia ni la religión, sino la idea de que una sola perspectiva basta para comprender toda la realidad. Porque podemos conocer cómo nació el universo, cómo funciona una célula, o cómo se transmite la información en el cerebro. Pero seguimos necesitando responder preguntas que ningún experimento puede resolver del todo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y qué merece realmente la pena? Y tal vez ahí empieza la conversación más importante. Muchas gracias, Padre Jorge de Juan Fernández, que encima este tema que has tratado tiene mucho que ver con la mesa redonda de las cuales hemos estado hablando, que hubo en la Pastoral Universitaria de Valladolid. Así que, por supuesto, que te esperamos en el próximo programa, que será el día 3 de junio. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Y cuando son la 1:52 de la noche, la 1 hora menos en Canarias, tenemos con nosotros la sección de La Voz del Papa. Cuéntanos, Rodrigo Rina, ¿cómo viene el Papa León XIV? Pues ya que estamos en preparativos en España y en otros países, ya que se acerca la venida del Papa León XIV, ha mandado lo que se llama una encíclica. Para quien no lo sepa, una encíclica es una carta que escribe el Papa a la que se dirige en un principio a los obispos y a fieles del mundo, pero es verdad que está pensada como para toda la humanidad, ¿vale? Para cualquier tipo de persona, da igual su religión e ideología. Y en la antigüedad era una carta que se mandaba de forma circular, por eso de ahí viene encíclica, a varias comunidades. Y suelen tratar temas importantes como la fe, la moral, la vida social, la justicia, la política o, por ejemplo, medio ambiente. Y no se tiene que entender como una doctrina, no se tiene que entender como un dogma, sino como una especie de enseñanza. Y en este año, pues el Papa León XIV ha creado una encíclica llamada Magnifica Humanitas, que viene del latín, en español sería algo parecido como Magnífica Humanidad. Y es el título de la primera encíclica del Papa León XIV, que está dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Y este documento pues ha querido publicarse el 25 de mayo, o sea que ya faltan poquitos días para que se publique, porque quiere que coincida con el 135 aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, que era del Papa León XIII. Y Rerum Novarum, para quien no lo sepa, en español sería algo así como de las cosas nuevas. Sí, es una encíclica Rerum Novarum sobre la doctrina social de la Iglesia, la primera en la cual el Papa León XIII desarrolla lo que es la doctrina social de la Iglesia, así que esperamos muy atentos a ver qué nos quiere decir el Papa León XIV. De hecho, la primera encíclica suele referirse a cómo es su programa, qué es lo que va a aportar él con su pontificado a la Iglesia. Que comentaremos el 3 de junio, que es el siguiente programa. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Terminamos el programa con la sección El hermano tiene un plan. Y en esta etapa final del curso, en la cual nos metemos en plenos exámenes, os voy a hacer una pequeña propuesta. Y el plan consiste en que en vuestros grupos de amigos, de pastoral universitaria, grupos parroquiales, pues os comunicáis entre vosotros qué fechas tenéis los exámenes y haya una persona que haga un calendario de exámenes, o bien si incluso podéis hacer un calendario compartido de exámenes. ¿Para qué? Para rezar unos por otros, como quiere la Iglesia, como Cristo nos dice que seamos uno, pues una forma de ser uno entre nosotros es unirnos por la oración. Y qué mejor en este mes de mayo que de la mano de la Virgen María, a la cual nos encomendamos. Y ya concluimos el programa recordando que estamos en la campaña de Radio María en mayo, que antes hemos puesto en la cuña pero no hemos dicho mucho más, y consiste en que en este mes de mayo le ofrecemos nuestras flores a la Virgen María, y estas flores pues son las oraciones, nuestro voluntariado y nuestro donativo. Y concluimos ahora el programa recordando que pueden seguirnos en la página web de Radio María y allí pueden escuchar nuestro programa.
pueden recomendar a vuestros amigos nuestro programa por medio de la página de podcast de Radio María y las distintas plataformas digitales. Y no se olviden de que pueden escribirnos en el correo campusdefe@radiomaria.com.es. Bueno, es campusdefe@radiomaria.es. Y terminamos dándole las gracias a Rodrigo Rina por haber estado. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, hermano Miguel, y espero y deseo una muy buena semana y ya finalización de mayo, porque ya no nos veremos hasta después, a todos los oyentes, y espero que los universitarios tengan mucha suerte en sus exámenes. Y por supuesto le damos las gracias a nuestro técnico de sonido que ha estado una horita con nosotros pinchando nuestra Radio María. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora de Campus de Fe en Radio María, vida universitaria en la universidad. Nos escucharemos el próximo 3 de junio. Apúntelo en sus agendas. Finaliza en Radio María, Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.